El misterio de los gigantes ha fascinado a la humanidad durante milenios, desde las páginas más antiguas de la Biblia hasta los relatos de exploradores modernos. Las referencias a estos seres de estatura descomunal aparecen una y otra vez en textos sagrados, crónicas históricas y tradiciones orales de culturas que nunca tuvieron contacto entre sí. Pero quizás la pregunta más intrigante no es si existieron, sino si podrían regresar, especialmente en el contexto de las profecías apocalípticas. Para comprender esta posibilidad, debemos adentrarnos en los textos más antiguos de la humanidad. El libro de Génesis, en su capítulo 6, nos presenta uno de los pasajes más enigmáticos y controvertidos de toda la literatura bíblica. Dice que cuando los hijos de Dios se unieron con las hijas de los hombres, nacieron los Nefilim, los gigantes que fueron héroes de la antigüedad, varones de renombre. Esta breve mención ha generado siglos de debate teológico y académico. El término Nefilim proviene de la raíz hebrea nafal, que significa caer o derribar. Los gigantes, según esta interpretación, serían los caídos o aquellos que hacen caer a otros. Esta etimología sugiere que no eran simplemente seres de gran estatura, sino entidades con un poder y una influencia que trascendía lo puramente físico. Los textos apócrifos, especialmente el libro de Enoc, amplían considerablemente esta narrativa, describiendo a los vigilantes, ángeles que descendieron del cielo y corrompieron a la humanidad, enseñándole artes prohibidas. Según Enoc, estos vigilantes no solo se mezclaron con las mujeres humanas, sino que introdujeron conocimientos que la humanidad no estaba preparada para recibir. Enseñaron metalurgia, astronomía, magia y el arte de la guerra. Sus descendientes, los gigantes, se convirtieron en una raza de seres violentos que consumían todo a su paso, incluyendo a los propios humanos. Esta corrupción fue tan grande que, según el relato, Dios decidió purificar la tierra mediante el diluvio universal. La pregunta que surge naturalmente es si este relato debe interpretarse de manera literal o simbólica. Los defensores de la interpretación literal señalan que referencias a gigantes aparecen en múltiples culturas independientes. Los griegos hablaban de los titanes, seres primordiales de tamaño colosal que lucharon contra los dioses olímpicos. Los nórdicos tenían a los Jotun, gigantes de hielo que habitaban en los confines del mundo conocido. Los hindúes describían a los asuras, seres poderosos que desafiaban a los dioses. Los nativos americanos conservan leyendas sobre razas de gigantes que una vez dominaron el continente. Desde una perspectiva arqueológica, el debate sobre la existencia histórica de gigantes ha sido intenso. A lo largo de los siglos se han reportado descubrimientos de esqueletos humanos de dimensiones extraordinarias. En el siglo XIX, periódicos estadounidenses publicaron docenas de reportes sobre hallazgos de esqueletos gigantes en montículos indígenas. Se describían restos humanos de entre 2,5 y 4 metros de altura, algunos con cráneos que presentaban características anatómicas inusuales. Sin embargo, la comunidad científica moderna ha sido escéptica respecto a estos hallazgos. Muchos de los reportes carecen de documentación fotográfica adecuada y los pocos esqueletos que fueron preservados han desaparecido misteriosamente de museos y universidades. Los científicos argumentan que la mayoría de estos descubrimientos pueden explicarse por errores de medición, interpretaciones incorrectas de restos de animales o incluso fraudes deliberados. No obstante, existen anomalías arqueológicas que desafían las explicaciones convencionales. En diversos sitios alrededor del mundo se han encontrado herramientas y armas de dimensiones que parecerían requerir usuarios de estatura excepcional.
En Sudamérica, específicamente en sitios como Sacsayhuamán en Perú, encontramos bloques de piedra que pesan cientos de toneladas, cortados y ensamblados con una precisión que desafía nuestra comprensión de las capacidades tecnológicas de las civilizaciones antiguas. Los textos históricos también proporcionan testimonios intrigantes. Flavio Josefo, el historiador judío del primer siglo, escribió sobre gigantes en sus antigüedades judías, describiendo no solo su existencia, sino también su supervivencia parcial al diluvio. Según Josefo, algunos de estos seres lograron sobrevivir y se establecieron en diferentes regiones del mundo antiguo, incluyendo Canaán. Esta supervivencia de los gigantes post-diluvio es crucial para entender las profecías apocalípticas. Los textos bíblicos mencionan varias tribus de gigantes que los israelitas encontraron al conquistar la tierra prometida. Los anaseos, descritos como descendientes de Anac, fueron encontrados en Hebrón. Los refaitas habitaban al este del Jordán. Más famoso aún es Goliat de Gat, el gigante filisteo que desafió al ejército israelita antes de ser derrotado por el joven David. El relato de David y Goliat no es simplemente una historia de valor contra adversidad. Representa simbólicamente la lucha entre el pueblo elegido de Dios y los remanentes de la raza corrupta que existía antes del diluvio. Goliat, con sus más de 3 metros de altura y su armadura que pesaba más de 50 kilogramos, representaba el poder físico y militar de estas razas gigantes. Pero las referencias bíblicas a gigantes no terminan con el Antiguo Testamento. Los textos proféticos sugieren que estas entidades podrían tener un papel en los eventos del fin de los tiempos. El Apocalipsis de Juan describe la liberación de demonios y entidades que han estado encadenados desde tiempos antiguos. En Judas, versículo 6, se hace referencia específica a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada y que están reservados bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Esta descripción coincide notablemente con los relatos del libro de Enoc sobre el destino final de los vigilantes. Según estos textos, algunos de estos seres fueron encadenados en lugares de tinieblas hasta el día del juicio final, cuando serían liberados para cumplir un papel en los eventos apocalípticos. La pregunta teológica que surge es si esta liberación incluiría también el regreso de su descendencia gigante. Los estudiosos de la profecía bíblica han identificado varios pasajes que podrían referirse a un resurgimiento de gigantes en los últimos días. Daniel capítulo 2 describe la visión de Nabucodonosor sobre una estatua con pies de hierro mezclado con barro, interpretada por algunos como una referencia a la mezcla entre lo humano y lo sobrenatural en los tiempos del fin. Esta interpretación sugiere que así como en los días de Noé hubo una corrupción de la raza humana, en los últimos días se repetiría este fenómeno. Jesús mismo hizo una referencia profética importante cuando dijo que como en los días de Noé, así sería la venida del Hijo del Hombre. Esta comparación ha llevado a muchos intérpretes a considerar que los mismos fenómenos que caracterizaron la época antediluviana se repetirían en los últimos tiempos. Si los gigantes fueron una característica prominente de aquella era, su regreso en el contexto apocalíptico sería consistente con esta profecía. Desde una perspectiva teológica contemporánea, algunos eruditos proponen que el regreso de los gigantes podría no ser necesariamente literal, sino que podría manifestarse de formas adaptadas a nuestra era tecnológica. La manipulación genética moderna, por ejemplo, ofrece posibilidades que los antiguos no podrían haber imaginado. La capacidad de alterar el ADN humano podría teóricamente producir seres de características extraordinarias.
Esta interpretación encuentra eco en las referencias bíblicas a la marca de la bestia y las alteraciones que sufrirá la humanidad en los últimos tiempos. Algunos teólogos sugieren que estas profecías podrían referirse a modificaciones genéticas o tecnológicas que cambiarían fundamentalmente la naturaleza humana, creando una nueva raza que, aunque no necesariamente gigante en estatura, podría ser gigante en poder y capacidades. La tecnología moderna también ha abierto nuevas perspectivas sobre cómo podríamos interpretar los antiguos relatos de gigantes. Los avances en bioingeniería, inteligencia artificial y nanotecnología crean posibilidades que antes pertenecían exclusivamente al reino de la fantasía. Si consideramos que los conocimientos prohibidos que los vigilantes enseñaron a la humanidad incluían tecnologías avanzadas, podríamos estar viendo el resurgimiento de estos conocimientos en nuestra era. El fenómeno OVNI, que ha ganado credibilidad científica en años recientes, también aporta una dimensión interesante a este debate. Algunos investigadores han propuesto conexiones entre los antiguos relatos de gigantes y los encuentros con seres extraterrestres. Esta perspectiva sugiere que los Nefilim podrían haber sido el resultado de intervención genética por parte de entidades no terrestres y que su regreso podría estar vinculado con un renovado contacto con estas civilizaciones. Las tradiciones esotéricas occidentales han preservado enseñanzas sobre el retorno de estos seres antiguos. Los textos herméticos hablan de ciclos históricos en los cuales las mismas fuerzas y entidades que actuaron en el pasado volverían a manifestarse. Según estas tradiciones, la humanidad estaría entrando en un periodo similar al que precedió al diluvio, caracterizado por el despertar de conocimientos y poderes que habían permanecido dormidos. Los estudios antropológicos modernos han revelado que prácticamente todas las culturas del mundo conservan memorias de una era dorada seguida de una gran catástrofe, después de la cual los dioses o gigantes se retiraron del mundo visible. Estas tradiciones universales sugieren que podrían estar basadas en eventos históricos reales, y que el regreso de estas entidades formaría parte de un patrón cíclico de la historia humana. El aspecto psicológico del regreso de los gigantes también merece consideración. Carl Jung propuso que ciertos arquetipos existen en el inconsciente colectivo de la humanidad y que estos pueden manifestarse en períodos de crisis. El arquetipo del gigante representa el poder primordial, la fuerza bruta que precede a la civilización. Su regreso en tiempos apocalípticos podría simbolizar el colapso del orden establecido y el retorno a estados más primitivos de existencia. Las implicaciones sociales y políticas de un posible regreso de gigantes serían enormes. Si estos seres poseyeran capacidades superiores a las humanas normales, podrían establecer fácilmente su dominio sobre la humanidad común. Los textos antiguos sugieren que los gigantes prediluvianos gobernaron como reyes y tiranizaron a las poblaciones humanas. Un escenario similar en el contexto moderno podría resultar en la emergencia de una nueva casta dominante. La pregunta de si los gigantes podrían regresar en el Apocalipsis no puede responderse definitivamente basándose únicamente en evidencia histórica o arqueológica. Sin embargo, la consistencia de estas tradiciones a través de culturas y milenios, combinada con las referencias proféticas en textos religiosos, sugiere que esta posibilidad no debería descartarse completamente. Si aceptamos la premisa de que la historia es cíclica y que los mismos patrones se repiten, entonces el regreso de gigantes en alguna forma sería no solo posible, sino probable. Ya sea que se manifiesten como seres físicos de gran estatura, como entidades mejoradas genéticamente o como una nueva clase de humanos alterados tecnológicamente,
Su regreso marcaría sin duda el comienzo de una nueva era para la humanidad. Los preparativos para tal eventualidad, según los textos proféticos, no deberían ser principalmente de naturaleza física, sino espiritual. La batalla entre David y Goliat no se ganó mediante fuerza superior, sino mediante fe y confianza en el poder divino. De manera similar, los desafíos que los gigantes del futuro puedan presentar requerirán recursos que trascienden lo meramente humano. La fascinación contemporánea con superhéroes y seres de poder extraordinario podría ser una manifestación del inconsciente colectivo preparándose para el regreso de estos antiguos poderes. Las narrativas modernas de ciencia ficción y fantasía a menudo exploran temas de hibridación entre lo humano y lo sobrenatural, sugiriendo que nuestra cultura ya está procesando psicológicamente estas posibilidades. En conclusión, mientras que no podemos afirmar con certeza que los gigantes regresarán literalmente en el Apocalipsis, la evidencia textual, histórica y cultural sugiere que alguna forma de estas entidades podría jugar un papel en los eventos del fin de los tiempos. Su regreso representaría no solo un desafío físico, sino una prueba fundamental de la fe humana y nuestra capacidad para enfrentar fuerzas que trascienden nuestra comprensión actual. La preparación para tal eventualidad requiere no solo conocimiento histórico, sino sabiduría espiritual para discernir los tiempos y enfrentar los desafíos con valor y fe.